Bueno, primero gracias por la invitación a la estadía de investigación en la universidad y por las clases. Les cuento un poco el esquema primero de las 3 clases y leo el esquema en italiano y el resumen en italiano y después empiezo con la primera parte. Son 3 clases, oggi, domani y passato domani. Bueno, la primera es sobre Althusser e la multitemporalità, la temporalità neoliberale dell'istante dell'effimero, y con due esi, il problema del tempo nella tradizione materialista della teoria althusseriana e la lettura analisi della congiuntura temporale neoliberale, temporalità dell'istante e dell'effimero. Per domani, ideologia, soggetto e tempo nel pensiero di Althusser, il concetto di ideologia sotto la logica della subdeterminazione, ideologia e rappresentazioni sociali, costituzione del soggetto nel materialismo althusseriano, rapporto struttura immaginario, struttura libidinale, interpellare. Soggetto e tempo, soggetto come hiato, ripiego della struttura. E la ultima parte, soggettivazione neoliberale, tolleranza al pluralismo come facciata della violenza, particolarità della configurazione della soggettività neoliberale, ipernarcisismo, esaltazione del io, formazione di gruppi segregati o comunità compensatoria, non so come si tradurre questo in termini di Balibar, formazione di gruppi segregati, processi di emergenza di autoritarismi, segregazione della violenza verso specifici corpi e popolazioni, i modi e richieste autoritarie sotto l'apparenza di tolleranza. Questo è el esquema. Después vemos si lo vamos moviendo, porque por ahí quedó muy largo. Bueno, leo primero el resumen en italiano, o intento. A metà degli anni 60, Althusser sottolinea la necessità di leggere la nozione di tempo nei testi di Marx per sviluppare una teoria marxista della temporalità che comporta i concetti marxisti della storia e della società per opposizione alla tradizione hegeliana. La concezione hegeliana della storia come presente storico o come la contemporaneità del tempo implica una concezione omogenea del tempo che è sostenuta in una continuità dello sviluppo dialettico dell'idea. È una nozione di storia che sostiene l'espressione dell'essenza della totalità sociale nell'esistenza stessa del tempo, cioè la immediatezza del concetto nell'esistenza del tempo. Per opposizione, la concezione marxista della storia ci mostra la necessità di una teoria della temporalità che contempli l'articolazione di multipli tempi dissimili per poter leggere la congiuntura. Un intreccio di diversi tempi strutturati sulla base della subdeterminazione. Insistiamo. Un importante aspetto consiste nel fatto che della concezione della totalità marxista come un tutto organico gerarchizzato, Althusser evince una teoria della temporalità anche come una struttura complessa subdeterminata, lo che stava dicendo Riccardo antes, dove opera un gioco di assenze e presenze di strutture temporali articolate e dove una struttura di strutture determina il modo specifico di esistenza dell'articolazione. Un tempo in maiuscolo, dirà Althusser, tempo di tempi, il tempo della produzione. Ora, come legge Althusser il tempo in Marx? Come leggere il tempo di nostro presente? La operazione di semplificazione della molteplicità di tempi nella congiuntura, l'appiattamento di tempi per un tempo lineare e cronologico che restituisce un'origine e un progresso, pertanto,
la operazione di omogeneizzazione dominante sul tempo, la costruzione di un presente assoluto e un tempo contemporaneo con se stesso. Questa operazione ideologica di assolutizzazione e appiattimento temporali nel neoliberismo riteniamo che avvenga sotto due grammatiche di produzione, quella dell'istante e dell'effimero. Il tempo neoliberale come matrice immaginaria e simbolica sotto le sue grammatiche della produzione è modellato dalla ubiquità e dalla urgenza dell'istantaneo, come un tempo unico e irrepetibile, costruendo come effetto di senso dominante una doppia valenza rispetto alla configurazione temporale. Una fugacità del già, strutturata su un presente assoluto, e una immediata scadenza dell'istante che stabilisce la sua eternità, la sua atemporalità. La linearità cronologica del tempo neoliberale presuppone una costruzione della ripetizione della eccezionalità localizzata nell'irruzione dell'istante. In tal senso, la fugacità e la scadenza immediata dell'istante danno alla unità di questa matrice temporale la caratteristica della completezza. L'istante è completo in se stesso, eterno come dato, e paradossalmente fugace e omnipresente. In questo modo, la operazione ideologica dominante sulla matrice temporale neoliberale configura una rappresentazione della società che lotta non solo contro la visione di un presente all'interno del quale è forgiata la pratica politica, ma si assedia anche la costruzione di un comune, di un avvenire comune. Bueno, acá empiezo a hablar en español. Bueno, acá mi intervención se toca con lo que planteaba Ricardo y es ¿por qué la pregunta por el tiempo, no? En Althusser la pregunta por el tiempo tiene mucho que ver con la pregunta por qué concepción de lo social se juega en una tradición materialista, se juega en el marxismo, y la pregunta por qué concepción de lo social nos remite directamente a qué concepción de historia se juega en el marxismo. La concepción de historia y de lo social que lo llevan a Althusser a preguntarse por una noción de tiempo hace o muestra la ausencia de un concepto de tiempo en la tradición marxista. Esta ausencia de un concepto de tiempo lleva a Althusser en la mitad de los años 60 a producir no una teoría sobre el tiempo histórico, pero sí una intervención sobre qué es lo que se puede llegar a entender por un tiempo histórico marxista, por contraposición a un tiempo histórico hegeliano. En esa lectura que hace Althusser en Paralela al Capital, lee precisamente al Marx que él llama el Marx maduro, no al Marx de los manuscritos, no al Marx de la filosofía del derecho en Hegel. Y lo que plantea es que no se trata tampoco de devolver la historicidad a los conceptos atemporales de la economía clásica. ¿Se entiende o hablo más despacio? Sí. No se trata de devolverle una temporalidad a conceptos atemporales de las nociones de trabajo o las nociones que no estaban presentes en los textos de Smith o de Ricardo, sino que se trata de construir un sistema conceptual nuevo en relación a lo que plantea Marx a partir de lo que Althusser entiende como un texto bisagra, que es la ideología alemana. Y tampoco de pensar una importación de los conceptos de otras tradiciones filosóficas, como por ejemplo, y mucho menos de la hegeliana, que sería importar directamente toda la ontología idealista
en relación a, por ejemplo, el concepto de historia, implicaría traer de suyo toda la noción de totalidad hegeliana, que implicaría una totalidad expresiva, una totalidad esencialista. En este punto, ¿por qué nos interesa pensar o por qué la pregunta por el tiempo implica o es importante hoy preguntarnos por esto? En primer término, porque la teoría marxista siempre está urgida por la coyuntura, siempre es necesario realizar una crítica del presente y la pregunta por el tiempo, en la urgencia de la coyuntura que nos toca, es desenvolver, desmitificar, si podríamos llamarlo así, no me gusta esa palabra, pero desarmar esta operación de aplanamiento, esta operación de absolutización por la cual estos múltiples tiempos, estos múltiples niveles que conforman los tiempos intervinientes, los múltiples elementos temporales que conforman una coyuntura, se aplanan en una linealidad, en una simplificación y que funcionan como evidentes. Entonces, ¿cuál es esa especificidad neoliberal? ¿Cuál es ese tiempo lineal hoy, ese tiempo ideológico que está funcionando? ¿Qué forma adopta esa matriz imaginaria y simbólica hoy? ¿Y qué articulación específica en particular, me interesa pensar a mí, adquiere con respecto al tiempo de la política? Cómo ese tiempo ideológico establece una articulación diferencial con la práctica política, con el tiempo de la política. En este sentido es que planteo que se configura el tiempo neoliberal a partir de dos gramáticas de producción, de lo efímero y del instante, que se relaciona directamente con la inmediatez, ¿no? Que tiene que ver con una ideología de la esencia, ¿sí? Que tiene que ver con una ideología ligada a lo que después voy a desarrollar rápidamente como la ideología idealista. Para introducir solamente como la hipótesis de lectura, el aplanamiento que considero que se produce en el tiempo neoliberal en relación a la práctica política, lo que considero es que lo que produce es un corrimiento, no sé cómo se dirá en italiano, que corroe la dimensión propiamente política, conflictual de la práctica política, en el sentido de que no digo que las elimina completamente, porque ahí estaríamos hablando de una sociedad pospolítica, con lo que no estoy de acuerdo, sino digo que dificulta la emergencia de prácticas políticas emancipatorias bajo una lógica de transformaciones light, bajo una lógica de un goce imperativo, una revolución llamada a ser permanente. Entonces hay que ver en esa revolución llamada a ser permanente de qué hablamos cuando hablamos de esta revolución permanente, a una crisis que impera como sistemática, entonces opera como norma, entonces ahí deja de ser pensada o empieza a ser pensada en términos cíclicos. Y lo que debilita precisamente es, en términos de la práctica política conflictual, la conformación de un común, pero la conformación de un común en términos de un porvenir pensado sosteniendo la heterogeneidad. Es decir, un común aplanado en términos temporales, si lo pensamos en las palabras de Althusser. Bueno, como decía al principio, en términos de la tradición materialista y el tiempo, no hay un desarrollo ni en Marx ni en Althusser solo específicamente para leer al Capital con respecto a esto,
Y él define al tiempo histórico de esta manera, y cito, dice: la forma específica de la existencia de la totalidad social, considerada existencia en la que intervienen diferentes niveles estructurales de temporalidad, en función de relaciones propias de correspondencia, no correspondencia, articulación, desplazamiento y torsión que mantienen entre ellos en función de la estructura de conjunto del todo. Es decir, destaco ahí, diferentes niveles estructurales de temporalidad, relaciones de correspondencia y no correspondencia, articulación diferencial, desplazamientos y torsiones y articulación diferencial. Básicamente la lógica de la sobredeterminación pensada en el tiempo histórico. O eso es lo que Althusser después va a decir. Morfino en Tempora Multa rastrea la tradición materialista hasta Agostino, y en particular a mí me interesa, él lo ve en Agostino, en Epicuro, en Lucrecio, en Darwin y en Spinoza, a mí y en Maquiavelo. Para mi exposición o para lo que planteo me interesa en relación a la tradición atomística y en relación a Maquiavelo. Él ahí lo que plantea, y cito a Morfino, dice, en relación a Lucrecio: la compleja tesitura delle cose non è riconducibile a un tempo unico. Ogni cognizione di atomi ha un proprio ritmo, ma allo stesso tempo non esiste isolatamente, ma intrecciata in innumerevoli oltre. Il tempo non è altro che il sintomo di questa pluralità di ritmi, in cui intrecciarsi infinito non concede una fondazione assoluta. Y acá la relación con lo que plantea Althusser de los diferentes ritmos y la pluralidad es directa, pero también la relación con respecto a la imposibilidad de pensar un fundamento o inclusive un centro, en palabras de Derrida, ¿no? El corrimiento con respecto a una metafísica de la presencia en el proceso de la configuración temporal. Y en relación a Maquiavelo, para pensar también el corrimiento o el desenfoque, el decalage en relación a la relación del tiempo ideológico y el tiempo político, cito a Morfino: nel principe poi la politica è pensata in un orizzonte storico che si presenta precisamente come variazione dei tempi, come fortuna, ed in cui l'occasione si offre alla virtù, essa stessa plurale incontro delle golpe dell'uomo e del leone, non nella forma di un kairos in cui traluce un destino, ma nella forma materiale dell'intreccio di una pluralidad di ritmi. Es lo mismo, ¿no? He pensado en la tradición de Lucrecio y la tradición de Maquiavelo. Entonces, para marcar la contraposición entre esta tradición materialista que podemos seguir desde estos autores y la tradición, si es que le podemos decir que para Althusser no es científica, en Hegel, la contraposición entre la totalidad expresiva y espiritual en Hegel, la contraposición con Marx en relación al todo orgánico jerarquizado, implica dos tiempos disímiles. En Hegel la totalidad es expresiva y supone la encarnación de un momento en el desarrollo del concepto. La expresión del concepto, a su vez, indica, y cito, la presencia total del concepto en todas las determinaciones de su existencia. El todo hegeliano posee un tipo de unidad tal que cada elemento del todo, ya se trate de tal determinación material o económica, de tal institución política, de tal formación religiosa, artística o filosófica, no es jamás sino la presencia del concepto a sí mismo en el momento histórico determinado. Es decir, cada elemento expresa así la esencia del todo y a su vez la esencia de la totalidad se expresa en cada elemento. Y la relación entre los elementos entre sí solo se da de manera inmediata. Esto marca la copresencia de los elementos. Es decir, si producimos un corte de esencia, que es lo que, como lo denomina Althusser, en términos sincrónicos, en términos de del lenguaje,
en términos de la lectura saussuriana, si es que pudiéramos pensar en términos de hacer un tajo en el presente, lo que obtendríamos ahí es la visibilidad propia de la esencia, de la totalidad, porque en cada elemento visualizamos, se mostraría de manera inmediata la relación no solo entre los elementos entre sí, porque están presentes en ese mismo presente, valga la redundancia, y se muestra, se visualiza de manera presente, y esto es importante porque no hay ausencia ahí, la esencia del todo. Eso nos remite a una concepción de la totalidad que para Althusser son lo que él llama la contemporaneidad del tiempo histórico y la copresencia de los elementos en el todo. Bueno, ¿cuál es la contraposición entonces con el todo marxista? Esto que Ricardo también planteaba en relación al todo orgánico jerarquizado. Yo también quería destacar esto de la jerarquización y la organicidad y la complejidad del todo marxista, en el sentido de que la relación en la organización del todo marxista, que implica el grado de complejidad en la organización, en la estructuralidad de la estructura, para llamarlo así en términos estructuralistas clásicos, implica que esa articulación supone relaciones que son relativamente autónomas, es decir, son relativamente autónomas porque no se puede pensar esa relación en el vacío, sino no podemos pensar una relación independiente de por sí. Y lo que marca la articulación es la forma del todo, es cómo se construye esa estructura de dominancia, esto de lo que hablaba Ricardo antes. Salto esto. Lo que ¿qué me interesa pensar acá en relación al tiempo? Que si pensamos en un todo social marxista en los términos de una organización jerárquica y organizada, el tiempo necesariamente tiene que ser un tiempo plural. No puede ser pensado como un tiempo lineal y homogéneo y cronológico, sino que para pensar el tiempo de la coyuntura tiene que ser una pluralidad de tiempos que tampoco puede ser pensado en términos de una sucesión cronológica ni en términos de una periodización. Y esto es importante porque es un error que es común en términos de los historiadores sobre todo, pero también en muchas teorías hoy en día se lee, y esto me toca de cerca, los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, como si hubiera un punto gradual al cual acercarse hacia, y sobre todo que se establece un tiempo norma, ¿no? Un tiempo norma en donde hay otros tiempos en el cual hay un letargo o un proyecto en el cual uno se acerca o se distancia con respecto a esto. La jerarquía del todo orgánico jerarquizado implica tener en cuenta los grados de eficacia en las dominancias y cómo se suponen estas articulaciones y estas formas específicas de articulación. En ese sentido, la multideterminación de la contradicción sobredeterminada. Bueno, entonces, ¿cómo pensar este tiempo plural que plantea Althusser? Dice Althusser: el tipo de existencia histórica de los diferentes niveles no es el mismo. Por el contrario, acá esto es siempre para leer El Capital. El tipo de existencia histórica de estos diferentes niveles no es el mismo. Por el contrario, a cada nivel debemos asignarle un tiempo propio, relativamente autónomo. Por lo tanto, relativamente independiente en su dependencia de los tiempos de otros niveles.
Debemos y podemos decir, para cada modo de producción hay un tiempo y una historia propios, con cadencias específicas al desarrollo de las fuerzas productivas. Un tiempo y una historia propia a las relaciones de producción, con cadencias específicas, una historia propia de la superestructura política, un tiempo y una historia propia de la filosofía, un tiempo y una historia propia de las producciones estéticas, formaciones científicas, etc. Entonces, para leer la especificidad de la coyuntura, lo que se debe leer es la cadencia de cada tiempo, de cada temporalidad, y la eficacia de esas cadencias y de esos ritmos y de esos efectos en la articulación del todo. Es decir, que cada tiempo autónomo consiste en la autonomía relativa, pero a su vez en la articulación del todo y en su dependencia con respecto al todo. El problema ahí, y esto es lo que me interesa a mí destacar y es lo que planteaba antes, es en relación a las presencias y a las ausencias, porque el presente de un nivel es la ausencia del otro. La coexistencia para Althusser de los niveles temporales es un desenfoque para él. Desenfoque. Focatura. Un corrimiento. Entonces, esto es en lo que me interesa de la tesis de Althusser, es que para leer el presente de una coyuntura no solo hay que leer las presencias, las ausencias y las articulaciones entre los niveles, sino la esfocatura de la articulación que producen los distintos niveles y las torsiones, ¿sí? Las torsiones que se producen en las articulaciones. Esto también lo pienso con Derrida cuando él plantea que en la repetición debemos pensarlo en términos de la iteración, en el sentido de que debemos pensar cómo se da la diferencia en la repetición, cómo en ese lugar hay una alteridad, un lugar del otro que se juega en esa repetición. Eso también para pensar el cambio de estructuras, esto que estabas pensando, ¿no? Acá en la clase anterior, cómo ahí podemos pensar el cambio en relación a al par reproducción-transformación y no necesariamente deslindada la reproducción de la transformación. En términos de las estructuras temporales, el hiato, podríamos decir, el desenfoque, el corrimiento, es el lugar precisamente de el corrimiento que se da en la articulación del todo de los tiempos. Para pensar esto en términos de una cosa más con respecto a esto del corrimiento, que este corrimiento, este desenfoque es siempre dentro de la propia articulación, nunca se da expuesto, ¿no? Por fuera, es un corrimiento en el propio lugar o en el propio tiempo, ¿no? Porque si no estaríamos pensando un salto temporal. Es decir, cómo, en palabras de Althusser, cómo se estructuran las condiciones de visibilidad y de invisibilidad que producen el sentido de nuestro tiempo. En ese sentido, para empezar a pensar
cuál es la evidencia ideológica hoy, cuál es la linealidad que se estructura hoy como evidente, el tiempo específico ideológico de nuestro tiempo, cuál es el tejido de tiempos que opera hoy, implica un proceso. Cuando algo aparece como evidente, aparece como simple, aparece como dado, aparece como algo que ya está ahí, pero el proceso por el cual aparece como simple implica un proceso complejo de cifrado, un proceso complejo por el cual operó una ideología dominante. En ese sentido, cito a Natalia Romé y dice: la ideología es un artefacto de desactivación de sus propios desajustes temporales, en el que lo inmediato se produce como resultado de un proceso de simplificación de lo infinitamente complejo. De allí que lo propio de la ideología dominante sea justamente operar un trabajo de depuración, homogeneización de lo que de un modo u otro la somete a contradicción. Esto es en un texto del presente totalitario de la ideología neoliberal. Entonces, a partir de esta matriz teórica, lo que pienso es, bueno, ¿cuál es en la coyuntura neoliberal el tiempo ideológico? Acá hay dos cuestiones en principio en esto de la coyuntura neoliberal, la coyuntura y lo neoliberal. En relación al tiempo lo leo desde la matriz que planteé recién, y en relación a lo neoliberal hay un debate gigante que tendríamos que estar hablando 3 horas con respecto a qué es el neoliberalismo, qué podríamos... no hay un acuerdo con respecto a lo que el neoliberalismo es. Me gusta más hablar de procesos de neoliberalización. Pero creo que podemos coincidir en relación a una avanzada del capital financiero transnacional, en relación a una desregulación, una flexibilización, a una pérdida de derechos adquiridos, a una desarticulación, a una desdemocratización en términos de Balibar. Me quedo ahí con relación a lo neoliberal y avanzo con lo del tiempo. Esta operación de aplanamiento ideológica en relación a configurar un solo tiempo como el tiempo válido, como el tiempo evidente, no es una característica que signe al proceso neoliberal, es una característica que signa a todas las coyunturas. Esta absolutización de la diversidad de los tiempos intervinientes en una coyuntura es la operación vívida del tiempo que se produce, del tiempo dominante de cada coyuntura. Podríamos decir que el tiempo dominante de la modernidad fue, así a gigantísimos rasgos, pero como para marcar una contraposición, si pensamos en términos de la modernidad como un tiempo útil, un tiempo del esfuerzo. De hecho, hay muchísimos sociólogos que les encanta trabajar sobre esto. Quiero decir, el aplanamiento del tiempo en sí no es una condición del neoliberalismo. La especificidad del neoliberalismo habría que ver en qué lógicas se dan. La hipótesis de lectura que yo tengo sobre la simplificación específica en el neoliberalismo, bueno, precisamente creo que se manifiesta en estas dos características de la fugacidad del ya y en esta cadencia de lo inmediato que configura a la vez su contrario, ¿no? La atemporalidad y la eternicidad en lo inmediato. Bajo estas dos gramáticas de producción hay una construcción de la matriz simbólica imaginaria del tiempo que tiene que ver con lo fragmentario, con lo disruptivo, con la multidireccionalidad del tiempo por oposición a una matriz de sentido de un tiempo
lineal, progresivo, lento, biunívoco. En ese sentido, cuando planteo la gramática de producción, cuando hablo de gramáticas de producción, lo planteo en el sentido, valga la redundancia, de las coordenadas de producción de la inteligibilidad del tiempo. Es decir, cómo pensamos el tiempo, cómo entendemos el tiempo, cuáles son las producciones, las representaciones, las ideas que se sostienen hoy por sobre el tiempo. Esta lógica del tiempo efímero sostiene o interpela subjetivaciones en relación a una unicidad del tiempo y una precariedad del tiempo en tanto un ser como finito, en el sentido que retoma una ideología pseudo-vitalista. Y ahora voy a eso. Y esto supone o implica una valorización del tiempo, al ser efímero, al ser único, al ser finito y al ser el ya, implica una noción de la precariedad que insta a esta cuestión de vivir el momento, de valorizar el tiempo. Ahí voy a retomar a un sociólogo francés, a Michel Maffesoli, pero como corpus, no, porque me parece que el diagnóstico que él hace no en los primeros libros, sino a partir de 2000, en relación a lo que él llama la posmodernidad, me sirve para pensar esta noción de tiempo ideológico neoliberal. Ahí Maffesoli lo que plantea con respecto a las sociedades posmodernas es que hay una normatividad de lo inmanente y que los lazos sociales se generan a partir de lo afectivo y que hay una cultura de vivirlo todo, de la plenitud del instante. Entonces, en esta configuración de la matriz simbólica en relación a cómo el tiempo ideológico opera, lo que se configura es una sucesión de instantes únicos, irrepetibles, fugaces, que combinan una velocidad y a una aceptación de la precariedad que supone una cultura del placer y de lo trágico, pero de lo trágico en el sentido positivo del término, lo trágico como la aceptación de la muerte, entonces lo vivo como una ética positiva, digamos, en términos de Maffesoli. Eso implica varias cuestiones. En principio, un aplanamiento de la dimensión en el presente, el futuro y el pasado, ¿no? Opera ahí un aplanamiento de la no proyección y de un goce del instante, de una combinación a lo intenso, ¿no? A esta famosa frase del cambio del vivir más, cambiarlo por aún más que vivir, ¿no? En relación a las configuraciones de significaciones en el neoliberalismo. Entonces, en el instante efímero se erige una doble valencia, esta que hablaba antes, la que signa tanto su fugacidad como la eternidad. El instante efímero, en tanto que particular y único en su especificidad, es lo fugaz y perecedero, pero a la vez es eterno en tanto que dado y en tanto que escapa a lo propiamente temporal, en tanto que es completo en sí mismo. Esta doble valencia en la configuración, en la gramática de lo efímero como ubicuo y como eterno, sienta las bases para una lógica de acumulación y de acopio, y para un mandato subjetivo del disfrute del instante y del atesoramiento de lo efímero como eterno.
El instante neoliberal supone pensar en la construcción de una unidad temporal como una suma de las partes, como una suma de instantes únicos, particularísimos, sino también desmembrados de un complejo temporal. El transcurrir del tiempo neoliberal homogéneo está entonces conformado por sucesión de instantes efímeros, específicos, particulares y diferenciables en sí mismos como unidades irrepetibles, pero que conllevan en sí la esencia de la completitud y además son plausibles de ser sumados, es decir, acumulados. Pero esta acumulación, esta cuestión de los objetos atesorables, de los instantes atesorables, es bajo una lógica de una lógica humanista, es de una lógica de la experiencia interna subjetiva, del acopio de la valoración puramente individual de las experiencias únicas, eternas, de lo micro, de lo extraordinario, de lo cotidiano, de lo trivial, de lo trivial. Ahí el disfrute y la felicidad pasa meramente por lo extraordinario del ordinario, del vivir el momento. El problema es que cuando todo es importante, nada es importante en esto, ¿no? Cuando todo es importante, nada es importante en el sentido de la matriz ideológica que se configura. Y a la vez el mandato, las formas subjetivas que se construyen ahí, es el disfrute obligado, en tanto que eso que es ya estaría dejando de ser, en tanto que es efímero. Y esto en relación a el pasaje de un goce comandado a un goce obligado, ¿sí? Entonces, el régimen neoliberal del tiempo supone entonces una exaltación de la lógica de la unicidad que configura un cúmulo de disfrutes extraordinarios en la repetición de lo micro, de lo cotidiano. Y esta repetición es la que nos lleva a la gramática del instante, a la otra gramática que planteo. La paradoja en este punto es la conformación del tiempo a partir de instantes particulares y extraordinarios que coinciden todos en su excepcionalidad, es decir, son todos extraordinarios, todos ellos. En esta repetición de excepcionalidades, lo que resulta es que en la inmanencia de lo efímero, en su atemporalidad y el reverso en la fugacidad del ya, se supone esta caducidad y el doble juego con respecto a una vertiginosidad, no sé cómo se dice, ¿se entiende?, que torsiona con el tiempo de la política. Ahí, en el sentido de que la exaltación de la flexibilidad, la movilidad, la búsqueda de adaptabilidad constante, la configuración de lo distinto como lo deseable, son todos elementos de la formación ideológica dominante hoy para lidiar con un presente absoluto que o bien no supone un mañana o bien supone un mañana completamente, obligadamente incierto. El futuro entonces funciona plegado al presente y el pasado completamente vedado en términos de la supresión de memorias colectivas, en donde obligan o suprimen la construcción de un porvenir común. Esto se relaciona con lo que Maffesoli llama una especie de vuelta, o lo leo también en lo que Maffesoli llama una vuelta a una especie de paganismo. Y acá cito, dice: si intentamos definir semejante ambiente, podemos compararlo con un paganismo eterno,
paganismo que se dedica a tomar la vida, lo que ofrece, lo que se presenta, exuberancia pagana que se compara con hacer uso de los goces del presente, llevando una vida audaz, intrépida, una vida atravesada por la frescura del instante, en cuanto a lo que este último tiene de provisorio, de precario y por lo tanto de intenso. Fin de cita. Se configura así bajo la gramática de producción de lo inmediato una linealidad temporal en la repetición, la presencia pura del hoy y su repetición infinita como forma de futuro, es decir, una repetición sin iterabilidad, una repetición sin diferencia. Establece no solo una cristalización ideológica en torno a un aplazamiento de la multiplicidad de tiempos, sino que opera una disposición a la anulación de la propia temporalidad en particular. El tiempo inmediato o bien tensa por el impedimento de cualquier práctica transformadora del presente en tanto que dado y eterno, o bien se estructura bajo una transformación espiritual y ecuménica, que nada tiene entonces de transformación. Esta cristalización ideológica en torno a una transformación light supone un cambio intrínseco al individuo, del orden de lo espiritual. Ahí me refiero a todos los llamados en relación a el renovate, cambiar, transformate en las configuraciones subjetivas en relación a este llamado al ser distinto, digámoslo así. La pregunta obligada aquí es por la relación que se establece entre una formación ideológica que sostiene un tiempo único, inmediato y a su vez repetible, y la práctica política de la construcción de lo común que lleva en sí no solo el horizonte de un futuro por venir, sino que se esgrime sobre una memoria común, ambas construcciones que son obturadas por una concepción atemporal del tiempo. Bueno, y dejo ahí para discutir. Después cualquier cosa retomamos.